días, ya es martes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que bueno, se llevó a cabo pues conferencia de prensa, pero también hablamos con los ex integrantes de la Academia de la Primera Generación. Y es que en el 2002 generaron gran expectativa en todo el público mexicano. Ahora, a 15 años exactamente de haberse formado la Academia, ellos van a regresar el próximo día 24 de agosto al Auditorio Nacional. La buena noticia es que tienen más del 75% de la taquilla vendida y todavía faltan más de 2 meses para que se puedan presentar. Platicamos con ellos y quieren saber exactamente qué nos dijeron. Chequen esto. Los dejo en medio, los dejo en medio. Será el 24 de agosto cuando la primera generación de la Academia se presente en el Auditorio Nacional para celebrar que hace 15 años salieron del exitoso reality show de TV Azteca. Respecto a las declaraciones que dio Yair en relación a que no se sumaba al proyecto, pues su manager le dijo que no le convenía su carrera, Víctor García, Laura y Toñita, esto comentaron. Estar juntos, ¿no? Que el objetivo fuese claro. Es una entrega total. Ahorita es un agradecimiento, 15 años, lo hemos dicho constantemente, pero en verdad así estamos. Son 15 años de carrera, todos fortalecidos, cada uno con una carrera en específico, y nos juntamos para dar lo mejor. Los que queremos estar, ¿no? O sea, ellos tomaron la decisión, como dice Víctor, somos adultos ya, o sea, ya pasaron 15 años, y como dijeron ellos, ¿no? Ellos decidieron no estar y sus razones tienen, se respeta, y de verdad les extendemos la invitación, si quieren estar, ahí vamos a estar en el auditorio, cáiganle. Lo que dijo se equivocó, él ya en algún momento dijo, yo la regué, qué bueno que lo aceptó, no quise dar a entender eso, con eso nos damos por bien servidos, todos sabemos perfectamente que cada uno tiene proyectos, pero si tú quieres tomarlo o no quieres tomarlo, ya es decisión tuya. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuando con más información del mundo de los famosos, les comentamos que este fin de semana concluyó la temporada número 24 de Teatro en Corto y le están dando la bienvenida a la temporada número 25. Estas obras de pequeño formato han funcionado de sobremanera, la gente le encanta porque ve distintas propuestas en poco tiempo. Ahí platicamos prácticamente con Lolita Cortés y parte de la gente que conformó esta temporada número 24. ¿Y quién sabe exactamente qué nos dijo? Chequen esto. Se estrenó la temporada número 25 de Teatro en Corto, situación que tiene muy emocionados a Lolita Cortés y Paco Lalas, quienes se emprendieron con este concepto con la ilusión de innovar el teatro en México. Nadie creía en 15 minutos cómo puede lograrse en un foro tan pequeño, que son los cuartos, y ahora véanos celebrando esta temporada con grandes artistas, grandes actores. De aquí han salido mucho talento joven y bueno, las grandes estrellas que confían en nosotros, es padrísimo, estamos muy contentos, muy emocionados de 24 temporadas ininterrumpidas porque no descansamos, abrimos de jueves a domingo todo el año. Por su parte, Lupita Jones, quien se presenta con la obra Al Infinito y Más Allá, dijo sentirse muy honrada de ser invitada nuevamente a actuar. Y me encanta, la verdad, porque tenemos la oportunidad de recibir esta retroalimentación del público de manera inmediata. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, muchísima es la información que se generó el día de ayer en torno a la información y a la vida de los famosos. Uno de ellos es Luis Miguel, que bueno, continúan los problemas legales para él, pues ahora en Estados Unidos le embargan prácticamente su yate, pues debe más de $120,000 que tiene que pagar a las autoridades norteamericanas. Si él no los paga, en los próximos meses estaría perdiendo este yate. Y es que se comenta que la situación legal y económica de Luis Miguel pues no está de lo mejor, por eso está pues prácticamente ahorita tratando de retomar su carrera, y uno de ellos es Miguel Alemán Magnani, quien lo está apoyando para que resurja Luis Miguel en este negocio de la música. Y ahora sí vamos a ver exactamente este carrusel de los espectáculos. Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, Rafael Amaya llegó a Monterrey e irrumpió en el palenque de Julián Álvarez en el Domo Care. El actor convivió con el rey de la taquilla en su camerino y le entregó algunos artículos de su línea de ropa. Anaí llenó de ternura las redes sociales al subir un video en donde muestra a su pequeño hijo Manuelito mientras ella le canta una canción para festejar sus primeros 5 meses de vida.
5 monitos estaban en la cama, uno cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de Luego de varios rumores, por fin se confirmó la noticia de que Beyoncé ya dio a luz a sus hermosos gemelos. De acuerdo con US Weekly, los bebés nacieron en un exclusivo hospital de Los Ángeles, California, y aún se desconocen los nombres de los hijos de la cantante. Maite Perroni lanzó oficialmente a través de sus redes sociales el video de su nuevo tema titulado Loca, el cual interpreta al lado de Cali y Dandy. Yo estoy loco de amor, él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso. Sabes que me muero por ti. 21 Noticias, Berenice Ortiz.